Hola, hoy en Science League, ¿es posible ir más rápido que la luz? Se dice con frecuencia que la expansión del universo acelera algunos objetos más rápido que la luz misma. Ciertamente, la distancia que separa algunos cuerpos celestes puede aumentar más rápido que la velocidad de la luz. Pero esto se debe a la expansión del universo en sí, o gráficamente, de la cuadrícula subyacente sobre la que se sitúan todas las entidades. Esta cuadrícula está en constante expansión, por lo que la distancia entre los objetos crece constantemente. En realidad, esto no es un movimiento verdadero, pues no permite transmitir información más rápido que la luz. A excepción de la expansión del universo, ¿es posible que algo se mueva más rápido que la luz en el espacio? La teoría de la relatividad especial nos enseña que la velocidad de un objeto modifica el transcurso de su tiempo propio. Entre más rápido se mueva con respecto al observador, más se hace lento su tiempo en comparación con el del observador. Si este objeto llevase un reloj, el tiempo que tardarían sus manecillas en completar una vuelta sería mayor que el de un reloj idéntico sin movimiento. Cuanto más rápido se mueva un objeto en el espacio, más lento se mueve en el tiempo. Para cuantificar esta situación, dibujemos un gráfico muy sencillo, que represente el transcurso del tiempo en función de la velocidad de un objeto. Para un objeto quieto, con velocidad nula, el tiempo transcurre a su ritmo normal. En cambio, para un objeto viajando al 100% de la velocidad de la luz, el tiempo simplemente se detendría. Transcurriría a una velocidad de cero. Se podría pensar que si el tiempo se detiene a la velocidad de la luz, para un objeto viajando aún más rápido sería posible retroceder en el tiempo. Entre más superáramos la velocidad de la luz, más retrocederíamos hacia el pasado, con un paso del tiempo negativo. Es una idea que parece plausible, e incluso muy atractiva. Sin embargo, esto se basa en una suposición implícita ilustrada por la unión de dos puntos con una línea recta. Es cierto que existe una curva que los une, y sobre la que se sitúan todos los objetos del universo. Cualquier forma de materia, cualquier objeto, se sitúa sobre esta curva, y a medida que se mueve a una cierta velocidad, su tiempo propio transcurre a un ritmo determinado. Así, el tiempo se frena de la misma manera para todos los objetos, dado que tienen la misma velocidad. Cuando esta curva se obtiene experimentalmente, descubrimos que para un objeto que se mueve al 50% de la velocidad de la luz, su tiempo propio transcurre no al 50%, sino al 87% del ritmo habitual. Del mismo modo, si un objeto se mueve un 80% de la velocidad de la luz, su tiempo propio transcurre al 60% del valor ordinario. Para una velocidad del 25% de la de la luz no vemos casi ninguna diferencia, ya que el tiempo correspondiente transcurre a un 97% de lo habitual. La curva que aparece ante nuestros ojos resulta no ser una línea recta, sino un cuarto de círculo. Cualquier tipo de materia contenida en el universo puede así situarse en algún punto de este cuarto de círculo. Esta curva puede extenderse hasta formar un círculo completo. A la izquierda del gráfico, las velocidades negativas corresponden a las velocidades alcanzadas al moverse en sentido opuesto. Si moverse hacia la derecha da una velocidad positiva de 1 km por hora, por ejemplo, moverse con una velocidad negativa de menos 1 km por hora equivale simplemente a moverse con esa velocidad hacia la izquierda. Pero, para empezar, vemos que no es posible ir más rápido que la velocidad de la luz, ni ir por encima del 100% del transcurrir del tiempo del observador. Aún para un hipotético objeto que retrocediera en el tiempo, con un transcurso temporal negativo, sigue siendo estrictamente imposible ir más allá de la velocidad de la luz, porque todos los objetos están confinados en este círculo. La cuestión no es, entonces, saber si es posible ir más allá de la velocidad de la luz, sino entender por qué ello es imposible, por qué nuestra curva tiene forma de círculo y qué tiene de especial esta velocidad de la luz. Comencemos por observar la forma particular de esta curva, un círculo.
Una de las propiedades claves de un círculo es que todos los puntos que lo componen están situados a igual distancia de su centro. Para cualquier objeto, la única medida significativa no es la velocidad a la que se mueve ni la cadencia de su tiempo, sino la distancia al centro del gráfico. Esta forma de medir toma en cuenta tanto el movimiento del objeto en el espacio como su movimiento en el tiempo. Es de alguna manera la unificación de las dos velocidades. Unimos tanto el movimiento del objeto en el espacio como en el tiempo. Esto es lo que llamamos la velocidad en el espacio-tiempo. Sea cual sea la velocidad de un objeto, tanto si acelera como si frena, su posición en el gráfico cambiará, pero su distancia al centro siempre será la misma. Esta medida es una constante fundamental, universal, que rige sobre todas las entidades del universo. La llamamos la velocidad de la luz. Es importante entender que la velocidad de la luz tiene un carácter fundamental. Su importancia no proviene del hecho de que sea la velocidad a la que viaja la luz, pero sí del hecho de que en el espacio-tiempo, cuando consideramos tanto el espacio como el tiempo, es la velocidad a la que se mueven todos los objetos del universo. Con esto en mente, entendemos mejor el fenómeno en juego. Los objetos no pueden ir más allá de la velocidad de la luz porque efectivamente se mueven con esa velocidad concreta en cualquier circunstancia. Lo único que puede cambiar es la forma en que la velocidad de un objeto se distribuye en el espacio y el tiempo. Si el objeto está más bien arriba en el gráfico, da gran parte de su velocidad al tiempo y muy poca al espacio. Su tiempo transcurre casi normalmente, pero se mueve lentamente en el espacio. Este es el tipo de comportamiento que presentan los objetos de nuestra vida cotidiana, que se mueven muy lentamente en comparación con la velocidad de la luz. En cambio, si el objeto se encuentra más hacia la esquina inferior derecha del gráfico, cede más de su velocidad al espacio que al tiempo. Así, los objetos del universo que más rápido vemos mover lo hacen lentamente en el tiempo, en cámara lenta en comparación con nosotros. Este es el caso de la luz en particular, que cede toda su velocidad al espacio sin dejar ninguna al tiempo. Una partícula de luz se mueve extremadamente rápido, pero su tiempo propio no transcurre en absoluto. Si una partícula de luz llevase consigo un reloj hipotético, las agujas de ese reloj ni siquiera se moverían. Un objeto que acelera no aumenta su velocidad, solo convierte su velocidad temporal, la que le permite desplazarse en el tiempo, en velocidad espacial, que le permite desplazarse en el espacio. Y viceversa, un objeto que frena convierte una parte de su velocidad espacial en velocidad temporal. Se desacelera en el espacio y, en consecuencia, acelera en el tiempo. El valor total de su velocidad en el espacio-tiempo se mantiene constante. Sigue moviéndose a la velocidad de la luz. Lo único que ha cambiado es la distribución de esa velocidad en el espacio y el tiempo. Para terminar, esta representación en forma de gráfico tiene muchas ventajas, ya que es muy llamativa visualmente y nos permite intuir ciertos fenómenos. Por ejemplo, podemos preguntarnos si existen o no objetos en la parte inferior del gráfico. Intuitivamente, tales objetos estarían retrocediendo en el tiempo, ya que su velocidad temporal sería negativa. Siguiendo este razonamiento, podríamos postular que existen un tipo específico de partículas que se situarían en esta parte del diagrama. Es lo que comúnmente se conoce como antimateria. Las partículas de antimateria tienen propiedades idénticas a las partículas ordinarias, solo que su carga eléctrica está invertida. Son simétricas a las partículas ordinarias. En la parte superior del gráfico se encuentra la materia ordinaria, mientras que en la parte inferior, su reflejo, la antimateria. En cuanto a las partículas de luz, también conocidas como fotones, son su propio reflejo simétrico al estar en el eje horizontal. Son a la vez partícula y antipartícula. Sin embargo, es importante ser cautelosos ya que toda esta representación se basa únicamente en el modelo de la relatividad especial, que solo es válido en un universo vacío y perfectamente plano. En realidad, nuestro universo no es plano. Está lleno de estrellas y planetas que distorsionan en 4 dimensiones la geometría del espacio-tiempo. Bajo estas condiciones, debemos recurrir a la teoría de la relatividad general. En la relatividad general, la gravedad no existe. Es la curvatura del espacio-tiempo la que convierte la velocidad temporal de un objeto en una velocidad espacial.
Si una manzana originalmente en reposo cae de un árbol, es porque su evolución en el tiempo se convirtió gradualmente en una evolución en el espacio, es decir, en una velocidad, como resultado de la curvatura del espacio-tiempo debida a la Tierra. Si observamos desde lejos un objeto situado junto a una entidad masiva como la Tierra, la gráfica asociada a ese objeto comenzará a distorsionarse. Junto a un agujero negro, el círculo se distorsiona tanto que se hace cada vez más pequeño a medida que el objeto se acerca a su horizonte. Cuando el objeto alcanza el horizonte de sucesos, el círculo se ha contraído por completo. Esto significa que al objeto no le queda margen de movimiento. Desde nuestro punto de vista, permanece inmóvil, en reposo sobre la superficie del agujero negro. Cuando los observamos desde lejos, todos los objetos que caen en un agujero negro terminan por aparecer pegados a su superficie. Pero para el objeto en sí, este fenómeno es solo una ilusión. Desde su punto de vista, es posible atravesar el horizonte del agujero negro y seguir cayendo gradualmente hacia la singularidad central. Sin embargo, visto desde el exterior, toda la información contenida por este objeto se hace más lenta, hasta llegar a una parada final y permanecer fija sobre la superficie del agujero negro. Una de las consecuencias más importantes de este fenómeno es que la entropía de un agujero negro, es decir, algo así como su información y su temperatura, se reparte por completo a lo largo de su superficie.